Hola a todos, soy María Isabel Domínguez y antes de comenzar mi exposición, que trata sobre la crónica de la evolución del control de transparencia en nuestro país, quisiera agradeceros de antemano que me dediquéis parte de vuestro tiempo. Espero que resulte interesante mi intervención en este primer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Pues bien, en cuanto al génesis del control de transparencia en nuestro país, hay que decir que con la Ley de Condiciones Generales y la regulación de condiciones generales y cláusulas predispuestas en la Ley General para la Defensa, Consumidores y Usuarios, texto refundido desde el año 2007, los controles previstos en este ámbito contractual eran el control de incorporación y el control de contenido. No obstante, antes de la creación jurisprudencial del control de transparencia, en primer lugar, el profesor José María Miquel ya puso de manifiesto la relevancia del cumplimiento del deber de transparencia material puesto en relación con el principio general de buena fe y las especialidades propias de la contratación por adhesión, ya que esta modalidad contractual destaca por el hecho de que el predisponente ostenta el poder o la capacidad de determinar el contenido del contrato de tal manera que a la otra parte, al adherente, solo le queda la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo. A este respecto también destaca el profesor Francisco Pertíñez en cuanto a la relación entre el incumplimiento del deber de transparencia material de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato, lo cual podría dar origen a una alteración surrecticia del equilibrio entre precio y contraprestación. Pues bien, la introducción del control de transparencia en nuestro ordenamiento se debe a la sentencia de 9 de mayo de 2013, por la que distintas cláusulas suelo fueron declaradas abusivas al no cumplir el requisito de transparencia material. Es digno de mención que la fundamentación realizada en dicha sentencia fue controvertida y así, por ejemplo, se determinó la no superación del control de transparencia a pesar de que las cláusulas controvertidas cumplían con lo dispuesto por la normativa bancaria. Y aparte de la relativa indeterminación de los elementos a tener en cuenta a la hora de practicar dicho control, ya que el propio auto de aclaración del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2013 advertía de que no existen unos criterios tasados para tal fin, sucede que en un primer momento era frecuente también encontrarse con la conclusión errónea en cuanto a que la falta de transparencia determina la abusividad, cuando en realidad la falta de transparencia ha de provocar un desequilibrio importante de tal manera que pueda estimarse la referida abusividad. Pero el Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha venido ocupando de dicha cuestión, insistiendo sobre esta idea. Por otro lado, sobre la concreción del control de transparencia, sí que fue necesaria la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la limitación de los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de estas cláusulas abusivas, de tal manera que a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto Gutiérrez Naranjo, dicha declaración despliega plenamente su eficacia retroactiva. Bien, habiendo resumido muy brevemente los aspectos que considero más importantes acerca de la creación del control de transparencia y también habiendo hecho alusión a que este control ha ido concretándose jurisprudencialmente desde su creación, resulta que a día de hoy el control de transparencia sí que cuenta con su reflejo en la norma, y todo ello gracias a la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, puesto que ha modificado tanto la Ley de Condiciones Generales de la Contratación como el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Así pues, en ambas normas se recoge ahora que las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. No obstante, todavía entiendo que puede haber algunos aspectos que sí pueden ser objeto de debate acerca del control de transparencia y, en primer lugar, se ha puesto de manifiesto en la aplicación del control de transparencia a las cláusulas IRPH los inconvenientes de que se dé una ausencia de criterios tasados. Y por otro lado, a propósito de la contratación entre empresarios, sí que se ha notado también que no parece concluida la efectiva delimitación de los controles de incorporación y de transparencia. Bien, ahora me voy a centrar en la aplicación del control de transparencia a las cláusulas IRPH. Con la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil de 14 de diciembre de 2017 se sentó la doctrina jurisprudencial por la que las cláusulas IRPH se consideraron transparentes y por tanto superaban el control de transparencia.
Sin embargo, por auto del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, sección 38 de 16 de febrero de 2018, se planteó la cuestión prejudicial solicitándose al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronunciase, entre otros aspectos, sobre los distintos puntos acerca de la aplicación del control de transparencia a las cláusulas IRPH. La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue que la aplicación de dicho control debe consistir en el examen de los siguientes extremos. En primer lugar, en cuanto a los elementos principales que se utilizan para el cálculo del tipo de interés, pues que sean asequibles para el interesado. Y en segundo lugar, que se examine si el suministro de información sobre la evolución pasada del índice que se emplea para el cálculo del tipo de interés se proporcionó al cliente prestatario. Bien, aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2020 debería haber despejado las dudas en cuanto a la aplicación del control de transparencia a las cláusulas IRPH, sucede que las sentencias de primera instancia y de audiencias provinciales dictadas después de esta sentencia europea, en aplicación de su interpretación de la misma, se han dividido entre las que estiman la pretensión de nulidad de las cláusulas que nos ocupan por no superar el control de transparencia y las que han considerado que estas cláusulas IRPH sí que superan dicho control. Así pues, en este contexto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en distintas sentencias relativas a la cláusula IRPH, con fecha de 12 de noviembre de este año, concluyendo que, en primer lugar, efectivamente, la falta de transparencia no implica automáticamente la abusividad de la cláusula sometida a control. Y por otro lado, que la evolución del índice de referencia posterior a la celebración del contrato, resultando desfavorable para el cliente prestatario, no supone el cumplimiento del requisito de desequilibrio provocado por la falta de transparencia, ya que las entidades no podían conocer su evolución futura. De tal manera que el Tribunal Supremo ha concluido que dichas cláusulas, a pesar de adolecer un defecto de transparencia, no se puede determinar su abusividad y que por tanto son perfectamente válidas. Así pues, sí que comentar en este sentido que dada la severidad con la que se aplicó el control de transparencia sobre las cláusulas suelo y el hecho de que hay una ausencia de criterios tasados, parece difícil pronosticar con cierta certeza cuándo una cláusula es válida o no en función del cumplimiento de los deberes de transparencia material. Para concluir esta breve exposición, voy a tratar el tema relativo a la delimitación entre los controles de incorporación y de transparencia a propósito de la contratación entre empresarios. Bien, teniendo en cuenta que las normas que regulan la contratación por adhesión tienen por finalidad principal la protección del adherente ante el poder del predisponente, que determina el contenido del contrato sin que el adherente tenga la oportunidad de negociarlo, sucede que el modo en que se configuró el control de transparencia, de manera que en él se examina que la condición general o cláusula predispuesta cumple el deber de transparencia material, esto hizo que el control de incorporación quedase limitado al examen de la transparencia formal o gramatical y a la cognoscibilidad de la cláusula de que se trate. Por tanto, dado que cuando el adherente es empresario no puede valerse del control de transparencia para la defensa de sus intereses, no son pocos los casos en los que tal clase de adherente parece quedar en una situación de injustificada desprotección. Pensemos que el número de pequeños empresarios en España supera el 90% de las empresas. De este modo, la última de las sentencias que se encarga de esta cuestión del cumplimiento del deber de transparencia material cuando el adherente es un empresario es la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2020, en la que se recuerda lo que se declaró en la sentencia de 30 de enero de 2017. Por tanto, en el tipo de casos que nos ocupa sería de aplicación la doctrina de las cláusulas sorprendentes, de modo que la invalidez de una cláusula se determinará cuando el adherente demuestre, porque no es un consumidor, de tal manera que le corresponda a él demostrarlo, que según las circunstancias y naturaleza del contrato, la cláusula era insólita e imprevisible para él, de tal forma que habrá de valorarse cuál fue el nivel de información que se le proporcionó. Asimismo, también habría que entrar a determinar si se da un posible abuso de posición de dominio por parte del predisponente, lo cual es contrario a la buena fe, y si provocaría la desnaturalización del contrato. Y por último, habría que tener en cuenta el nivel de diligencia empleado por el propio adherente empresario, para lo cual se valorará circunstancias personales o su condición de personalidad jurídica mercantil, cuál era su volumen de negocio o los conocimientos financieros, entre otras circunstancias.
En mi opinión, creo que estos problemas que se suscitan en la contratación entre empresarios y que pone de relieve o pone, mejor dicho, en evidencia la difícil delimitación entre los controles de incorporación y de transparencia, es que se podría haber evitado si el deber de transparencia material se exigiese para la incorporación de las condiciones generales y cláusulas predispuestas, ya que el empresario como adherente sí que puede valerse de dicho control para la defensa de sus intereses. Muchas gracias por vuestra atención y también quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la organización de este primer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento por haberme brindado la oportunidad de participar en él. A continuación estaré encantada de responder a todos los comentarios o preguntas que me queráis plantear. Muchas gracias.